Bueno, bienvenidos. Este video es una explicación o vamos a centrarnos y adentrarnos sobre lo que es el mundo de la teoría de grafos, ¿no? En el lado informático y de programación. Vamos a hablar sobre algunas definiciones, diferentes conceptos, las diferentes clasificaciones que tenemos de grafos, y en otros videos probablemente también hablaremos de las implementaciones y diferentes algoritmos que hay para utilizar junto con los grafos, y obviamente la propia implementación de una clase grafo hecha en Python, que seguramente subiré además de un video, un repositorio en GitHub con los diferentes códigos por si a alguien le sirve o lo necesita para un futuro. Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con lo que es la definición de qué es un grafo. Como podemos ver acá, un grafo es una estructura de datos la cual se utiliza para poder representar relaciones o conexiones entre objetos. ¿Okay? Un grafo formalmente, como podemos ver, se define como G igual a B A. ¿Qué quiere decir esto? Un grafo está compuesto por un conjunto de vértices o nodos, los cuales representan los objetos o los elementos, y un conjunto de aristas o arcos que representan las conexiones entre dichos vértices o nodos, como quieran llamarlo. ¿Okay? Estos nodos son muy flexibles y nos permiten poder modelar diferentes problemas, ya sea como redes de transporte, circuitos eléctricos, circuitos de comunicaciones. De hecho, las redes sociales utilizan muchísimo lo que son los grafos en sus sistemas. Entonces es un algoritmo que es actualmente muy usado, ¿no? Una vez dicha esta definición, vamos a ver cómo se clasifican los grafos o las diferentes clasificaciones que a mí personalmente me parecen más importantes. Hay muchas clasificaciones, yo voy a hablar de las que tal vez son más importantes, por decirlo de alguna manera. De todas formas, hay muchas más, algo que debo aclarar, ¿no? La primera clasificación, y la que se suele estudiar muchísimo y se usa muchísimo, son los grafos no dirigidos y los grafos dirigidos. Como podemos ver en este gráfico de ejemplo, los grafos no dirigidos son aquellos los cuales los nodos son conectados a través de aristas sin ningún tipo de dirección. Es decir, que tendríamos un camino bidireccional, por decirlo de alguna manera, entre cualquier nodo, a diferencia de lo que son los grafos dirigidos. Como podemos ver en el ejemplo de la derecha, tenemos un grafo dirigido, el cual la primera diferencia bastante notoria que tenemos es que los nodos están conectados por flechas. Es decir, que tenemos un camino de un nodo a un nodo B. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, no podríamos tener, si tenemos un nodo A conectado a través de una arista dirigida a un nodo B, no tendríamos un camino de un nodo B a un nodo A. Espero se entienda eso. Nosotros acá planteamos caminos, ¿no? Esa es la principal diferencia entre los grafos no dirigidos y los dirigidos. Por otro lado, tenemos los grafos sin peso y con peso. Los grafos sin peso son los grafos que acabamos de ver. Ya sean dirigidos o no, tenemos grafos que simplemente son nodos conectados por aristas. En cambio, los grafos con pesos, además de estar conectados por aristas, dichas aristas, dichas conexiones, tienen un peso, es decir, tienen un valor. Esto se utiliza muchísimo más y lo vamos a ver mucho más en profundidad. Por ejemplo, en los algoritmos como el algoritmo de Dijkstra, que nosotros utilizamos para encontrar el camino más corto de un nodo a otro. ¿Okay? Como podemos ver en el ejemplo de la derecha, cada arista tiene un peso o un valor, ya sea 5, 7, 9, 3, etc. ¿Okay? Esto es muy importante para después aplicarlas en diferentes algoritmos, como ya dije, y realizar diferentes búsquedas también, ¿por qué no? Por otro lado, tenemos los grafos dispersos y los grafos densos. Los grafos dispersos son los grafos, por decirlo de alguna manera, donde no tenemos muchas conexiones entre los nodos. Es decir, son conexiones más simples, por decirlo de alguna manera. Como podemos ver en el grafo de la derecha, tenemos muchísimas aristas, o sea, muchísimos nodos los cuales son conectados a través de muchísimas aristas. Podemos tener un nodo en el cual le llegan hasta 5 aristas o hasta 6 aristas. Entonces no hay
en sí no hay un límite en el que nosotros digamos, bueno, este es un grafo denso, sino que son grafos, lo podemos, además de que podemos identificarlos a simple vista, son grafos en los cuales los nodos tienen muchísimas llegadas de otros nodos, tienen muchísimas aristas conectadas a él, como podemos ver en este ejemplo. Por otro lado, tenemos los grafos simples y no simples. Los simples, como ya dije, son los que venimos viendo, y los no simples son aquellos donde nosotros tenemos diferentes, por ejemplo, bucles o varios aristas múltiples, ¿no? ¿Qué son los bucles? Los bucles, como podemos ver en el grafo de la derecha, son aquellos caminos o aquellas aristas que comienzan y terminan en un mismo nodo, ¿ok? Como podemos ver, tenemos dos bucles en este grafo de ejemplo. Y además, un grafo no simple contiene aristas múltiples, como dije en un principio. ¿Qué son las aristas múltiples? Son dos o más conexiones directas entre un mismo par de nodos, ¿ok? Nosotros tendríamos dos o más caminos o más conexiones entre dos nodos directamente, ¿ok? Acá podemos ver que tenemos dos ejemplos de aristas múltiples donde los nodos tienen tienen dos caminos, es decir, dos maneras de llegar a un nodo y al otro. ¿Está bien? Por otro lado, y por último, tenemos los grafos cíclicos y los acíclicos. Un grafo acíclico no contiene ciclos, es decir que, por ejemplo, los árboles, que son otro tipo de estructuras de datos, son grafos que están conectados, son dirigidos y son acíclicos, ¿ok? Por otro lado, tenemos los grafos que son cíclicos. Como su nombre lo indica, es un grafo que contiene al menos un ciclo, es decir que hay caminos que comienzan y terminan en un mismo nodo, ¿ok? Nosotros podemos encontrar caminos que, como dije, comienzan en un mismo vértice, en un mismo nodo, y terminan en ese mismo, ¿ok? Ese es un grafo cíclico. Los acíclicos no tienen esos caminos. De hecho, los grafos acíclicos, como dije en un principio, son una propiedad fundamental de lo que son los árboles o los árboles binarios, que, bueno, es tema de otro día, pero la estructura es bastante similar, ¿ok? A continuación vamos a ver un gráfico que preparé para que podamos ver las diferentes representaciones de estos grafos, ya sea no dirigidos o dirigidos. Podemos representarlo a través de una matriz de adyacencia o de una lista de adyacencia. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplo. Como podemos ver acá tenemos un ejemplo de un grafo no dirigido que tiene 5 elementos o 5 nodos, nodo 1, nodo 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Los cuales están conectados. La primera manera de nosotros representar un grafo es a través de una lista de adyacencia, ¿ok? Esta es una manera de representar lo que son los grafos, ¿ok? Y las relaciones entre sus nodos o sus elementos. ¿Está bien? Como podemos ver acá a la derecha, tenemos el procedimiento de cómo armar una lista de adyacencia. Nosotros, en un rectángulo, como podemos ver, colocaríamos los elementos, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, y iríamos representando nodo por nodo, elemento por elemento, con qué nodos está conectado, o sea, con qué vértices está conectado. Lo representaríamos a través de flechas, ¿ok? Como podemos ver en este segundo bloque de elementos, podemos ver, por ejemplo, que el nodo 1, todavía esta lista está incompleta, la vamos a ir completando para que poco a poco para que se vaya entendiendo la idea. Como podemos ver, comenzando, por ejemplo, desde el nodo 1, como podemos ver acá en este grafo, el nodo 1 se conecta directamente con el nodo 4 y el nodo 2, ¿ok? ¿Cómo empezamos a crear una lista de adyacencia? Lo primero que tenemos que hacer es, como ya dije, colocar todos los nodos de esta manera y ir conectándolos con los nodos con los cuales está conectado directamente dicho vértice.
¿Está bien? En este caso, por ejemplo, comenzaríamos conectando el nodo 1 con el nodo 2. En este caso en un grafo no dirigido. Después hablaremos del ejemplo de hacer una lista de adyacencia con un grafo dirigido. Pero en uno no dirigido conectaríamos el nodo 1 con el nodo 2. Al igual que el nodo 2 con el nodo 1, porque hay un camino bidireccional ya que no es dirigido, como dije anteriormente. Lo mismo haríamos con el resto de elementos. Iríamos conectando cada nodo con aquellos vértices con los que se conectan directamente. ¿Ok? El 3 se conecta con el 2, el 4 se conecta con el 1 y el 5 se conecta con el 2. Bien, hasta ahora vamos bien. Es bastante, no es muy complicado. Lo que tenemos que hacer es, como ya dije, ir conectando o ir representando esa conexión entre los elementos. Comenzamos primero con cada elemento representando la primera conexión que nosotros identifiquemos. ¿Ok? ¿Cómo continuamos? Bueno, en la misma línea, como marco acá con el mouse, en la misma línea del elemento seguimos conectando sus relaciones. Como podemos ver, por ejemplo, el elemento 1, como dijimos anteriormente, se estaría conectando con el elemento 2. Como podemos ver acá, porque hay una conexión directa entre 1 y 2. ¿Con qué otro elemento se conecta el 1? Con el elemento 4. Entonces lo colocaríamos en una siguiente lista y lo conectaríamos a través de una flecha. ¿Ok? Acá hasta ahora estamos, bueno, con el elemento 1 ya terminaríamos porque 1 se conecta directamente con 2 y con 4, con ningún otro elemento. Entonces seguiríamos haciendo este paso con todos los nodos. Por ejemplo, 2 se conecta con 1, como dijimos anteriormente, y también con 3. Entonces agregamos el elemento 3. Y haríamos lo mismo con el resto de los elementos. 3, además de relacionarse con 2, que ya lo teníamos anteriormente en esta conexión, lo relacionamos con 4. 4 con 1 y con 3, 5 con 2 y con 4. ¿Ok? Acá, como se podrán dar cuenta, aún faltan algunas relaciones. ¿Ok? ¿Cuál falta? Nosotros tenemos que 1 se relaciona con 2 directamente y con 4. Para el elemento 1 ya finalizamos. Y 2 se relaciona tanto con 1 como con 3 y también falta el 5. Entonces nos faltaría ingresar esa relación. Al igual que el número 4, que no solamente se relaciona con 1 y con 3, como podemos ver acá, sino también con el número 5. ¿Está bien? Vamos a representar en una lista de adyacencia esas dos relaciones que nos faltan. Como podemos ver acá, ya terminamos la relación y esta sería la lista de adyacencia ya completada. Como podemos ver, y haciendo un breve resumen, lo que tenemos que hacer es en cada una de las listas ingresar los nodos que tengamos en el grafo, y tenemos que comenzar a graficar las relaciones, es decir, o los nodos, empezar a hacer esa representación de la relación entre los nodos, ¿no? Porque 1, acá podemos ver que tenemos 2 y 4, ya que 1 se relaciona directamente con 2 y con 4, pero no está el 3 porque no se relaciona directamente con 3. En esta línea del nodo 1 no está 3 ni está 5 porque no hay ninguna arista que los conecte directamente, si no la ingresaríamos acá a un costado a lo último. ¿Ok? Bien, en este ejemplo de un grafo dirigido, también vamos a armar una lista de adyacencia y lo que tenemos que hacer es solamente ubicar en estas listas los nodos a los cuales puedo llegar. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Para cada elemento, como podemos ver del 1 al 5, como tenemos en estas listas de acá, solamente vamos a relacionarlos con los nodos en los cuales yo puedo llegar a través de dichos nodos. Por ejemplo, del 1 tenemos una flecha hacia el 4, es decir que yo puedo llegar solamente al nodo 4. En esta lista va a estar relacionado el 1 con el elemento 4. Y así sucesivamente con los demás nodos o los demás objetos o elementos de la lista. ¿Ok? Por ejemplo, 2 va a tener dos elementos porque puede llegar tanto al 3 directamente como al 1. ¿Ok? Y haríamos lo mismo con el resto de elementos o el resto de nodos. Como podemos ver, acá ya tenemos la mitad de la lista de adyacencia terminada.
Como podemos ver, ubicamos que 1 tiene una relación directa o puede llegar directamente hacia el nodo 4, como podemos ver acá en este digrafo, y lo representamos de la misma manera en una lista de adyacencia. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el resto de los elementos. Con 2, con 3, 4 y 5 hacemos lo mismo. 5 puede llegar solamente al 2, el 3 solamente puede llegar al 4 y el 2 puede llegar al 1 y al 3. Por lo tanto, acá falta, obviamente como ya se habrán dado cuenta, una última relación, la cual está acá. La última relación, el último elemento que faltaba en esta lista era el número 3 relacionado con el elemento 2, porque tenemos un camino directo entre 2 y 3. ¿Ok? Estas son las dos maneras de representar un grafo en una lista de adyacencia, ya sea un digrafo o un grafo dirigido. En un digrafo, como vimos anteriormente, lo digo en modo de resumen, debemos colocar en la lista los elementos a los cuales yo puedo, o los cuales el digrafo me dice que están conectados directamente, ¿ok? Y en un grafo no dirigido, lo que debemos colocar es eso, los elementos a los cuales el grafo no dirigido me está diciendo que yo puedo llegar o que están relacionados y conectados. ¿Ok? En la lista yo los colocaría, como vimos anteriormente. Y en cambio en un grafo dirigido, lo que tenemos que hacer es ubicar en la lista de adyacencia aquellos elementos o aquellos nodos, relacionarlos con aquellos nodos con los cuales yo puedo llegar directamente, como por ejemplo podemos ver acá. Yo en esta lista tengo 1 conectado a un 4. ¿Por qué? Porque yo en el digrafo puedo ver que el 1 está directamente relacionado a través de una arista dirigida al elemento 4 o al nodo 4. ¿Ok? Lo mismo pasa con 2, que está conectado directamente a través de aristas dirigidas tanto al nodo 1, como podemos ver acá, como al nodo 3. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. No es muy complicado graficarlas, las listas de adyacencia. En un futuro video seguramente veremos cómo implementarlo en Python, pero esta es una de las dos maneras de representar lo que son los grafos no dirigidos y los digrafos, es decir, los grafos dirigidos. A continuación vamos a hablar de las matrices de adyacencia. Bien, ahora quería, como dije anteriormente, tocar la siguiente manera de representar grafos, que es a través de una matriz de adyacencia. ¿Ok? Ya hablamos de listas de adyacencia. Las matrices, en lo personal, tal vez son un poco más fáciles de comprender. Comenzamos con un grafo no dirigido. ¿Ok? Como podemos ver a la izquierda, el grafo G tiene elementos A, B, C y D, los cuales están conectados de una manera determinada a través de aristas. Es un grafo no dirigido. Bien, vamos a la derecha. Como podemos ver, en la matriz de G, lo que haríamos para representarlo sería formar, como su nombre lo indica, una matriz con en este caso, 4 elementos que tiene el grafo. Si tiene 4, colocamos 4, si no 5, y así sucesivamente con la cantidad de grafos con la cantidad, de nodos que tenga el grafo. ¿Ok? ¿Cómo comenzamos a plantear las relaciones? Bueno, como podemos ver, está repleto de ceros y unos. ¿Ok? ¿Qué significan estos ceros y unos? Nosotros en la matriz vamos a colocar un 1 en el lugar donde identifiquemos una relación. ¿Ok? Donde identifiquemos que dos nodos están conectados a través de una arista. ¿Ok? Como podemos ver acá a la derecha, el nodo A está relacionado con el nodo B, por lo tanto colocamos un 1. ¿Por qué? Porque hay una arista desde el nodo A hasta el nodo B, como nos indica el grafo. ¿Ok? Haríamos exactamente lo mismo con el resto de las relaciones. Como es un grafo no dirigido, acá entre B y A colocaríamos otro 1. ¿Ok? Porque es un grafo no dirigido. Ya el siguiente ejemplo es con un grafo dirigido y veremos la diferencia que hay. Y haríamos lo mismo con el resto de las relaciones. B está conectado con D y con C. Bueno, buscamos los elementos C y B donde se conecten y colocamos un 1. Se conectan en este punto, colocamos un 1.
También acá hay otra relación, colocamos un 1 y ya tendríamos la relación entre B y C. Falta relación entre B y D y C y D. Y también colocaríamos unos donde veamos la relación. Es bastante sencillo. Ok, en resumen, creamos una matriz con los 4 elementos, en este caso, que contiene el grafo, y vamos colocando unos donde veamos que los nodos, donde haya una relación entre dos nodos. Ok, si hay una relación en el grafo no dirigido, si hay una arista de A a B, en la matriz buscaremos esa relación, ese lugar donde nosotros tengamos que colocar un 1 para indicar que hay una relación, que hay una conexión entre ambos nodos. Lo mismo con el resto de nodos, ¿ok? Esto en un grafo no dirigido, ¿ok? Porque, como podemos ver, en un grafo dirigido, como podemos ver acá las flechas, hay una pequeña diferencia, ¿ok? En el anterior, nosotros, cuando no teníamos la flecha, es decir, en un grafo no dirigido, colocábamos la relación entre A y B y A, porque es se podría decir que es una relación bidireccional, ya que no hay ninguna arista con una dirección, digamos, es bidireccional la relación en un grafo no dirigido, por decirlo de alguna manera. Entonces en la matriz también lo hacemos ver. Pero en un grafo dirigido no es así. En un grafo dirigido lo que indican las aristas es que hay un camino, por ejemplo, en este caso, de A hacia B, pero no hay un camino de B hacia A. Entonces esa es la diferencia que hay al momento de nosotros tener que graficar o tener que crear una matriz de adyacencia. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Tenemos en este caso que poner que hay una relación, indicar con un 1 como dijimos anteriormente, que hay una relación entre A, de A hacia B, pero no viceversa, no hay una relación o no hay un camino de B hacia A. ¿Está bien? Vamos a la matriz, como lo podemos ver, acá indicamos que hay un camino desde A hacia B, pero no hay un camino de B hacia A, por lo tanto colocamos un 0. ¿Ok? Esa es la principal diferencia, es algo mínimo, pero hay que tener mucho cuidado porque después en la implementación también, si no tenemos cuidado, pueden salir matrices que no sean correctas. ¿Ok? Como ya les dije, solamente hay que tener en cuenta eso. Es en lo personal un poco más simple de lo que es las listas de adyacencia, pero de todas formas hay que tener cuidado y respetar las diferentes reglas que nos ponen estas representaciones, ¿no? Siguiendo con este ejemplo para que se entienda mejor, vamos a tomar la arista que hay entre B, o que hay desde B, mejor dicho, hacia D, ¿ok? Desde el nodo B hacia el nodo D. Vamos a la matriz, buscamos el elemento B y empezamos a buscar dónde está el casillero, dónde está el elemento D. Como podemos ver, acá está. Y recordemos, hay solo un camino desde B hacia D, entonces colocamos un 1. Pero no hay un camino de D hacia B, entonces acá va a haber un 0. Hay que tener cuidado con eso. Y las dos últimas relaciones que nos faltan es el camino desde D, desde el elemento del nodo D, hasta C. Hacemos exactamente lo mismo, buscamos D y C en la matriz para colocar un 1 e indicar esa relación o ese camino. Por último quedan C y B, que aquí está colocado en la matriz dicha relación. El resto de lugares tienen 0, ya que no hay ninguna relación entre los elementos o los nodos. ¿Está bien? Esas son las dos maneras de representar grafos. ¿Está bien? Algo que voy a volver a recalcar, que no recalqué al principio, o sea que sí recalqué al principio, perdón, pero para que quede claro, es que yo cuando hablé de la clasificación de los grafos, hablé solamente de los que a mí me parecen más importantes hablar, pero hay muchos más. O sea, están los grafos explícitos, los grafos implícitos, etcétera, hay muchos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las definiciones de las clasificaciones, o sea, los tipos de grafos que hay, no son muy complejas, no son largas. De hecho son definiciones cortas y marcan principalmente la diferencia entre los diferentes tipos, nada más. Pero hay que tenerlos en mente. Yo expliqué simplemente los que creí necesario tocar. Y en un futuro, bueno, como ya dije, seguramente va a haber otro video donde mostraré cómo funciona un algoritmo de búsqueda, ya sea DFS o BFS, y el algoritmo de Dijkstra, que también me parece interesante para encontrar el camino más corto en un grafo con peso.
y bueno, también las diferentes implementaciones en Python que hay para una clase grafo, un grafo dirigido, no dirigido, etcétera. Y trataré de obviamente al momento de ya tener los algoritmos bien hechos y a punto, subir el video y si alguien lo necesita, seguramente lo subiré a un repositorio en GitHub y dejar el link en la descripción para que cualquiera pueda ir y utilizarlo, ya sea por método de estudio o por simple curiosidad o trabajo o lo que sea. Así que nada, muchas gracias, eso fue todo el tema de este video. Y como ya dije, nos vemos bueno, en un video próximo donde hablaré sobre las implementaciones ya más prácticas en Python sobre estos grafos. Así que muchas gracias y seguramente subiré un próximo video.